Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Fireside Chat de el TeraCloud. Hoy contamos con la presencia de nuestros invitados, Víctor Pérez Pereira de Panamá, Lourdes Dorado de aquí de Argentina y Carlos Barroso. Mientras esperamos un poquito que se vaya sumando gente, eh, les contamos un poquito de qué se trata este evento que estamos iniciando. Esta es la segunda temporada que organizamos estos Fireside Chat desde TeraCloud. Esta vez contamos con la presencia de Víctor, que nos viene a visitar desde Panamá. Víctor es fundador de Ipsisa. Corregime, Víctor, la pronunciación de la empresa, Tal cual, que es un correcto. que es un Advanced APN Partner de AWS, que también brinda servicios de consultoría en Panamá, en la región de Panamá. Así que ya nos va a contar un poquito, le vamos a hacer que se presente solo un poquito, Víctor. Y también contamos con Carlos y Lourdes, que son DevOps Engineer y también hacen DevSecOps y hacen Data Engineering aquí en TeraCloud. Charlie y Lourdes también participan en grupos de usuarios, así que ya las vamos a hacer que se presenten un poquito. La idea de este evento es poder charlarle con ustedes, transmitir, contarles un poquito cosas interesantes, divertidas que nos pasan en nuestro día a día cuando trabajamos en nuestros roles, en nuestras empresas, y que básicamente son tecnologías que comenzamos a conocer, eh, utilizar y, digamos, interactuar para facilitar la vida de cuando desplegamos infraestructura, cuando operamos infraestructura, cuando la preparamos y modernizamos aplicaciones. Así que la temática del día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es infraestructura como código para aplicaciones modernas. Básicamente vamos a compartir los puntos de vista de cada uno de nuestros invitados, así que bueno, primero le voy a hacer un poquito la palabra a Víctor para que se presente. Vic. Gracias, Damián, gracias a todos por este espacio, de verdad un honor. Y bueno, sí, formo parte del AWS User Group de Panamá y Caracas. Y bueno, también apoyo a las comunidades de la región y soy Community Builder. También tengo una empresa que es Ixisa y somos un partner advance de AWS que cubre todo lo que es la parte de región de Centroamérica, el Caribe y Andina. Y bueno, muy contento de estar por acá, con un contenido bastante interesante y con un tema que siempre hay que hablar todos los días sobre lo que es tendencia tecnológica y más como infraestructura, como código. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Víctor. Es un honor tenerte aquí de tan lejos y quizás no sé, para nosotros es un horario post-laboral, pero para vos quizás te estamos complicando un poquito, pues debe ser medio justito donde estás todavía en horario de oficina. Así que gracias por dedicarnos este tiempo. Bueno, ahora le voy a ceder perdón, el turno a Lourdes. Lourdes es Senior DevOps Engineer en TeraCloud, así, y parte de AWS Girls, así que Lu, te cedo la palabra para que nos cuentes de ti. Bueno, gracias Dami. Como vos dijiste, bueno, yo soy DevOps y también me dedico a la parte de seguridad, que es algo que me interesa mucho. También soy muy entusiasta de Python. Soy una de las founders de la User Group de AWS de Argentina y también colaboré con el desarrollo del primer Django Girls en Córdoba. Bueno, soy mamá de 3 y me gusta el heavy metal. Muy bueno, Lu, muy bueno, gracias por presentarte. Y nos queda por último, pero desde el sur nos viene a visitar un poquito Charlie, Carlos Barroso, es también parte del equipo de TeraCloud. Así que Charlie, tu turno para presentarte. Bueno, hola, yo soy Carlos Barroso. Como Víctor, también soy AWS Community Builder. Estoy fundando el AWS User Group Patagonia, que tomaría todo lo que es Patagonia Argentina al menos.
Y también estoy en TerraCloud haciendo de Chief Data Engineer, si se quiere. Trabajo desde hace mucho con tecnología, con sistemas, pero a pesar de eso, para mí esto de infraestructura como código fue bastante nuevo. Cuando me metí en la nube fue bastante revolucionario, así que es un tema que me interesa muchísimo. Bueno, muchísimas gracias Charlie también por dedicarle este tiempo, a Lu también por dedicarle este tiempo que más que todo es una donación personal que le están haciendo a la comunidad del tiempo, que por ahí se lo dedicarían un poquito a su familia o a esparcirse después de haber trabajado un poco. Pero como así somos las personas de este rubro, nos encanta estar un poquito acá. Bueno, mi nombre es Damián Aquín, yo soy fundador y CTO de TerraCloud. Aparte de eso, trabajo en las comunidades de AWS Latinoamérica, especialmente en Córdoba, Argentina, y también apoyando a otras comunidades de todo LATAM, tratando de soportar y de compartir un poco el conocimiento para esparcir esta profesión que es tan linda, que tiene que ver con la infraestructura en la nube, con la arquitectura, con la informática en general. Y el tema de hoy también es un tema que a mí me apasiona mucho, del cual he hablado también y me gusta siempre estar al presente compartiendo, digamos, conocimientos y opiniones. Y bueno, ustedes ya me conocen un poco. Vamos un poco al esquema del día. La agenda va a ser, vamos a trabajar algunas preguntas. A mí me gusta que sea más como una charla de amigos, así que bueno, vamos a estar haciendo unas preguntitas a Víctor, a Lourdes, a Charlie. Y la idea es que ustedes del público también puedan participar con preguntas, que vayan comentando, que nos cuenten también en el chat todo lo que sea posible de sus experiencias, cómo fueron sus primeras experiencias trabajando con infraestructura como código, qué conocen, qué lenguaje, etcétera. Así que bueno, eso va a ser un poquito. Después vamos a hacer un pequeño debate, a ver a quién le gusta qué tecnología más. Y después vamos a hacer un pequeño sorteo. Este evento, bueno, es un evento organizado desde TerraCloud, pero también la idea es abrir este espacio para que otras empresas también puedan sumarse, contarnos sus opiniones y volcar un poquito este conocimiento a la comunidad. Así que ya un poquito, sin más introducciones, bueno, me gustaría ya comenzar un poquito con esta charla, un poquito, y le voy a hacer las primeras preguntas. La idea es que vaya haciendo una ronda. Vamos a empezar un poquito con el invitado que viene de lejos, así que Víctor, te toca a vos la primera. Me gustaría saber, Víctor, ¿cuál fue tu primera experiencia con infraestructura como código? ¿Qué herramientas conoces? Y si pudieras decirme una cosa que fue la que más te sorprendió la primera vez que implementaste infraestructura como código. Eh, Esas serían más o menos las preguntitas que te dejo. Excelente, gracias. Bueno, como lo dije ahorita en offline, yo soy un caso de éxito de infraestructura como código, porque digamos que mi carrera a nivel profesional no está orientada a programación. Y uno de los retos que tuve era que, wow, voy a ver código, y tengo ese tema de que tenía que ver como código. Y bueno, la experiencia más interesante que fue, una de las, que fue la primera, fue que estábamos acostumbrados a hacer repetitivamente cosas. Entonces, cuando empezamos a hacer cosas repetitivas, llegamos a un punto en que nos encontramos con una oportunidad con un cliente donde teníamos que hacer un montón de cosas repetitivas en un montón de veces. Y estamos hablando que eran casi 50, 60 recursos, servidores y todo. Y dijimos, wow, esto es un reto. Y esto es un reto porque son diferentes ambientes, diferentes cosas. Entonces, tenemos que manejar muchas variables, tenemos que manejar mucha información. Y dijimos, ya va. O sea, necesitamos manejar algo que esté ordenado, algo que tenga lógica y que pueda ser reutilizable en el tiempo para el mismo propósito o para un propósito en el cual puedas hacer un cambio y no sea tan trascendental. Entonces, digamos que esa experiencia lo que hizo fue, como todos nosotros como sistema, es un reto. Tuvimos un reto y bueno, ¿quién en el sistema no tiene reto todos los días? Entonces fuimos a lo que es la parte de documentación, empecé a revisar documentación y mira que me encontré en esa época, estoy hablando de hace ya unos años, cuando empecé a trabajar ya con gestión de código a nivel de infraestructura como código. Lo que dije fue, bueno, déjame ver cómo inicio, cuáles son las opciones. Y mira, se me hizo bastante sencillo, se me hizo bastante fácil.
Entender por qué, bueno, hoy nos vamos a ver, es bastante declarativo, pero a nivel de tiempo y de gestión nos ahorró un montón. O sea, por lo menos a mí se me hizo más fácil. Y creo que al principio fue un reto, pero ya te queda. O sea, por lo menos ya yo me quedé en eso. O sea, ya yo sigo usándola. Cada día la usamos más y cada día tenemos más oportunidades como ventaja. O sea, más allá, si apartamos la parte comercial a nivel de tiempo, también es el tiempo del arquitecto. Al final, nosotros somos arquitectos de soluciones y lo que buscamos es eso. O sea, optimizar el tiempo, pero también garantizar. Hay un montón de ventajas. Pero digamos que esa fue una de las primeras experiencias. Y bueno, empecé a trabajar, fue con Terraform, empecé a trabajar con Terraform y después, bueno, ya con CloudFormation. Y digamos que, bueno, cada una tiene sus ventajas y yo no digo sus desventajas, sino simplemente características que le faltan, diría yo. Pero cada herramienta tiene su fin y hace muy buen trabajo ambas, por lo menos las que trabajo yo en esas dos herramientas. Excelente, Víctor, excelente. Le voy a ceder la palabra a Lu. Lu, sí que, ¿cuál fue tu primera experiencia con infraestructura como código? ¿Qué herramientas conoces? Y si podrías decirme una cosa, ¿qué es lo que más te sorprendió la primera vez que implementaste infraestructura como código? Bueno, yo venía haciendo cosas muy básicas, así, todo desde el punto de vista de con servidores, pero cosas básicas desde definir las tablas de ruteo, todo ese tipo de cosas. Y mi primera experiencia fue en un workshop donde mostramos cómo levantar una aplicación y me sorprendió primero que la sencillez era como levantar, armar cositas y ya tenías todo ahí. Y dejabas de perder tiempo y de regar con un montón de otras cosas y realmente te centras en las cosas que por ahí son más importantes, ¿no? Porque bueno, ya lo tengo arriba, pero bueno, veamos la security policies, veamos cómo lo mejoramos, cómo le damos mayor performance, cómo hacemos que esto realmente sea seguro y que el producto no solo llegue a estar más rápido al alcance de los usuarios finales, sino que también estas empresas puedan empezar a pensar a ser compliance, a tener un mayor nivel también de calidad y de ofrecer un producto que pueda ser más atrayente para sus clientes, ¿no? Eso me parece que es lo más entretenido. La verdad, ¿no? Eso es excelente cuando te ayuda a mantener consistencia, compliance y asegurarte que las cosas que entregas son seguras. Así que eso me parece excelente esa reflexión. Y te toca Charlie. En el caso tuyo, ¿querés que te Bueno, repita la mío. pregunta? No, la tengo. Bueno, en el caso mío es completamente al revés. Tuve la suerte de meterme en esto porque escuché una charla de Damián hace muchos años y para mí fue todo al revés. Al yo no conocer la nube, venir desde los sistemas tradicionales, me pareció una pérdida de tiempo escribir, hacer todo este proceso de escribir, de probar, de crear la infraestructura. Y me parecía una pérdida de tiempo, la verdad. Cuando terminé de entender qué es lo que había por detrás, entender qué significaba compliance en la nube, entender la seguridad, bueno, entender un montón de cosas que son conceptos que para el que nunca estuvo en la nube son nuevos, ahí mi visión cambió 180 grados y entendí, y ahora soy un advocate de la infraestructura como código y de la automatización a mansalva. Así, bueno, mi primera experiencia fue también haciendo unos módulos de Terraform para un chatbot, me acuerdo así. No existían todavía los chatbots así como servicio en esa época. Sí, bueno, eso es mi primera experiencia. Excelente, excelente. La verdad que me recuerdo cuando teníamos algunas charlas y ya a mí lo que más me sorprendía del caso tuyo, Charlie, es que vos venías muy del desarrollo, habías pasado de desarrollo, habías pasado a trabajar en inteligencia artificial y eso me llamó la atención decir, Charlie, implementémoslo como código para que sea más eficiente. Y decía, no, pero esto más rápido. Y después me recuerdo que eras más defensor de hacer las cosas manual y después me decías, che, pero qué fácil que es ahora. Qué fácil que es ahora comparado con años anteriores. Sí, hasta que haces el clic
Y bueno, y ya voy a contar después a dónde termine, pero después, más adelante. Tengo miedo de esa anécdota, pero bueno, vamos a dejar que. Vamos con la segunda ronda de preguntas y ahora voy a cambiar un poquito el orden como para. em, Me gustaría como para que cuando pusimos título a este evento dijimos que vamos a hablar de infraestructura como código para aplicaciones modernas. Me gustaría un poco que definan con sus palabras, no hace falta que sea coloquial, o si quieren sí, no hay ningún problema. ¿Cómo definirían ustedes con sus palabras qué son las aplicaciones modernas? Y vamos a empezar con Lu. Bueno, para mí las aplicaciones modernas son justamente aplicaciones que vas armando como modulitos, donde cada modulito sería como un servicio, donde vos partís desde una base y a esa base le vas agregando cada pedacito que vos necesitas, o lo actualizás y podés ir poniendo y sacando sin necesidad de que se rompa o de tener un conflicto mayor. Que son ágiles y bueno, también serverless. Excelente definición. La idea, chicos, para la audiencia también, si ustedes quieren ir dejándonos, ¿qué consideran ustedes como a qué se llama aplicación moderna? O a- si han escuchado, si han trabajado, o a qué consideran cuando la gente dice por ahí si podríamos decir la buzzword, porque está de moda, modern applications o aplicaciones modernas. Así que, Charlie, te hago la pregunta a vos, ¿qué consideras que son las aplicaciones modernas? Bueno, voy a dar una respuesta de viejo, pero yo creo que las aplicaciones deben seguir adhiriéndose a los principios que hicieron que todo el software que tenemos hoy en día. Por eso a mí me gusta pensar esto como aplicar la filosofía Unix a aplicaciones en la nube. Entonces, por ejemplo, hablar de poder describir todo lo que hace la aplicación en módulos separados que tengan una responsabilidad concreta cada uno y una salida y una entrada definida. ¿Sí? Esto es la mía, aplicar los mismos principios de la filosofía Unix que se hacía en un programa, en un script, aplicarlo en la nube. Entonces hoy no tenemos scripts comunicándose con scripts, sino quizá piezas de infraestructura o recursos que cumplen una función que reciben determinada entrada y producen determinada salida. Entonces, ese principio de que cada componente que hagas tiene que hacer una sola cosa y hacerla bien, me parece que es más que aplicable en la nube y nos permite construir sobre cosas que ya conocemos. Otra cosa es, por ejemplo, que es adaptar un poco la tercera regla de la filosofía Unix, que yo diría que hay que usar siempre managed services siempre que se pueda. ¿Sí? Nuestra reutilización viene por el lado de usar managed services, que es el pináculo de la reutilización, porque es reutilizar no solo recursos, sino el expertise para hacer determinada tarea. ¿Sí? Entonces, para nosotros en el mundo cloud, reutilizar en nuestras aplicaciones es usar managed services. Eso es lo más que se puede hacer. Y bueno, y otro, agrego el último, que es intentar siempre hacer procesamiento interactivo, que es algo que venimos arrastrando el procesamiento en lotes, y ya tenemos tecnología para pensar todo lo que hacemos en streams, de manera interactiva. Porque todo el ecosistema se está alineando a eso y nos permite obtener respuestas más rápidas, resultados más rápidos y terminar, digamos, las tareas más rápido. Así que sería lo mismo de siempre, nada más que aplicado a la nube. Excelente respuesta, Charlie. La verdad que sí, es lo mismo de siempre, pero es como que está más optimizado, así como la nube cambió un poco los paradigmas de cómo se creaba la infraestructura para correr las aplicaciones. Ahora la infraestructura como código cambió la forma en que los creamos. La verdad que está buena ese concepto. Em, por las dudas voy a ir poniendo, se me pasó un poquito de algunas experiencias que fueron contando los chicos, ya las voy a ir poniendo ahí un poquito en pantalla. Por ahí lo único que quería hacer una pausita
que ahí Leonel nos cuenta que él considera que las aplicaciones modernas son basadas en microservicios y ya no lo tradicional monolítico. La verdad que sí, tenés razón, Leonel, y eso está muy bueno. Para Víctor, con sus palabras, ¿cómo definiría aplicaciones modernas? Yo creo que ya con lo que mencionó Lourdes y Carlos, tenemos ya definido lo que es la parte de aplicaciones modernas. Si agregamos un poco más lo que es la parte de cómo esas aplicaciones han cambiado el mundo y sobre todo a nosotros como arquitectos, ha sido increíble porque yo diría que las aplicaciones modernas no son modernas por ahora, van a ser modernas siempre, ¿ok? Y lo que nos ha permitido primero optimizar los tiempos, pero entregar más allá de eso un software más rápido, más con usabilidad, ¿bien? Y obviamente es importante lo que mencionan también, que es orientado a microservicios. Pero si nosotros vamos unos años atrás donde hablamos del famoso, bueno, no son años atrás, pero todavía lo usamos, hay muchas aplicaciones cliente-servidor. Y esas aplicaciones cliente-servidor al final te limitan. Y la única parte donde puedes romper esa barrera es la parte económica, donde incorporas capacidad. O sea, algo importante que dijo Carlos fue lo que yo realmente use, ¿de acuerdo? Y eso es lo que habla un poco de esa tendencia de reutilizar o utilizar lo que realmente necesito y de cuando pasamos al principio de la gestión de la nube, pague por lo que use. Y creo que las aplicaciones modernas, más allá de ser un microservicio y una entrega de lo que yo esté usando, es la forma en cómo se entrega, ¿de acuerdo? Antes eran muy limitantes. Si vamos, por ejemplo, para compararlo algo rápidamente, con una entidad financiera, ¿cuántas fintech no hay ahorita? Un montón. Eso hace algunos años no existía. Entonces, hablamos un poco sobre lo que es la parte de la democratización de la tecnología, que es algo que yo soy ferviente de que la democratización de la tecnología nos ha permitido de que sea accesible para todos. Y uno de esos es la parte de los microservicios y la gestión de entrega. Antes, cuando una entidad financiera se podía conectar con diferentes servicios, eso era imposible para conectarte a una base de datos. Eso era una cantidad de protocolo, proceso, cumplimiento. Y ahora simplemente lo haces con un API. Y entonces simplemente con el API al conectarlo es parte de un componente de microservicio que se puede extender a una ramificación completa y extendida. Y eso es lo bonito de la gestión de las aplicaciones modernas, porque a su vez vas a poder interconectarte con otros servicios, que no importa que sean monolíticos o no, pero te puedes interactuar. Entonces eso ha permitido un gran crecimiento de ese tipo de funciones, de ese tipo de servicios. Y eso se traslada al final a lo que necesitamos. Apps, mejores entregas a nivel de servicio y mejores entregas a nivel de producto y de software. Y eso es lo que nosotros a nivel de arquitectura estamos todos los días trabajando en ello. Excelente, excelente. Sí, la verdad que me quedé con la frase de la fintech que antes no existían, eran todos bancos, y hoy cada vez hay más y más y más, y cómo va avanzando y cómo se va reproduciendo ese patrón. Y con esto también pasa que antes se hacía todo a mano y hoy cambió, se hace como código, y eso nos permite reproducir y desplegar todo mucho más rápido, mucho más eficientemente. Eso la verdad que es algo con lo que me quedo. Bien, vamos a la siguiente pregunta que tenía preparados para ustedes. Perdón que la desprolijidad, pero estaba justo tratando de invitar a más gente en las comunidades. Bien, ahora vamos a mezclar un poquito de estos dos temas que hablamos. Recién pusimos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de infraestructura como código. Ahí Leonel también nos dejaba qué es lo que él considere, cuál fue su primera experiencia con infraestructura como código, qué es lo que le gusta. Y también Roxana nos dejaba su opinión, así que gracias chicos por sumarse, por participar en el chat. La verdad que está bueno conocer qué es lo que se ve del otro lado, cómo empezaron y conocer también sus experiencias como audiencia cuando trabajaron por primera vez con infraestructura como código. Ahora vamos a mezclar un poquito estos dos temas y yo quiero saber más o menos ¿qué creen que beneficia la infraestructura como código para el avance de las aplicaciones modernas, para el avance de la implementación de patrones de despliegue de aplicaciones modernas? Así que como le vamos a dar la palabra a Charlie que empiece, que no ha empezado ninguna, así que Charlie. ¿Cómo? Repetime, por favor, cómo querés el enfoque de la pregunta. ¿En qué crees que beneficia la infraestructura como código al avance del despliegue de patrones o al avance de las aplicaciones modernas? Vamos a simplificarlo un poquito.
Bueno, para mí lo más importante de todo es el concepto de poder tener tu infraestructura justamente como código. Digo, las implicaciones de tenerla como código. Las dos grandes implicaciones son, primero, que lo podés tener versionado y podés tener un historial de tu infraestructura. El poder de eso era impensable antes de que existiera esto. Era un beneficio monstruoso, pero que antes no existía, no se podía directamente. Y la segunda es la automatización, que nos permite desplegar, probar, hacer rollback, todo de manera automática, sin intervención humana, sin downtime si querés, porque incluso armando nuestros pipelines podemos hacer que si algo no funciona inmediatamente se haga un rollback. Nos lleva a un nivel de calidad en general, digamos, toda la industria sube un escalón en calidad si usamos infraestructura como código. ¿Sí? Hay cosas que son normales hoy en día, por ejemplo, el zero downtime updates, o sea, hacer updates sin downtime, hoy es algo natural, pero no sé, hace 10 años hubiera sido impensable. Entonces, para mí, esos dos son los dos grandes pilares del valor de la infraestructura como código. Ali, la misma pregunta le voy a hacer a Víctor. ¿Qué crees que beneficia a la infraestructura como código al avance de las aplicaciones modernas? Yo pienso que también como la línea, como dice Carlos, es la agilidad y la seguridad. Y la seguridad no en el sentido de la parte segura de lo que vemos en la parte técnica, sino de esa certificación de lo que yo estoy haciendo lo puedo volver a hacer bajo los mismos patrones y va a ejecutarse durante esa gestión que va a estar en esa plantilla de manera correcta. Por eso es que hay un mensaje que colocaron ahorita en los mensajes, en los comentarios, de que yo probé y rompí todo. ¿Cuánto no nos ha pasado que rompemos las cosas diarias? Inclusive ese es uno de los principios de AWS. Si no estás rompiendo las cosas, no estás haciendo nada. Entonces, creo que una de las partes importantes de la parte de infraestructura como código es el hecho por lo menos de cumplir, o sea, que tengas un cumplimiento de que diga, mira, lo que yo voy a hacer acá, no hay una diferenciación si yo lo puedo volver a desplegar, o aún mejor, como nos pasa cuando nosotros tenemos arquitecturas que trabajan con resiliencia, o cuando trabajamos por lo menos con un disaster recovery. ¿Cuándo nos ha pasado a nosotros, si nos vamos hace unos años atrás, cuando tenía nuestros servidores, nuestra infraestructura desplegada, y si lo trasladamos ahorita a nube, imagínate que tengas que hacer algo a mano en Virginia y después tengas que restaurarlo en Oregon a mano? O sea, eso es, wow, o sea, se te va la mente pensando en que se te fue un security group, se te fue algo. Cuando incorporas las aplicaciones modernas, perfectamente tú puedes irte a otra región con un despliegue de toda tu plantilla que tenías gestionado como código de Lambdas, Dynamo, API Gateway para Oregon de manera rápida. Eso trasladas en tiempo, en que lo que estás haciendo de este lado va a funcionar de esta manera también. Entonces también estás, aparte de eso, ahorrando tiempo, es certificando que lo estás desplegando y está de manera correcta. Y creo que esa es una de las principales ventajas, que puedes unir esos dos mundos, tanto de la parte de la infraestructura como código, y también esa observabilidad que te vayas a tener. Fíjate que eso permite por mucho temas de aseguramiento, seguridad. También tienes el tema de que puedes tener tu disaster recovery, tu contingencia, y lo mejor, puedes probar. Antes se nos hacía cuesta arriba hacer pruebas. ¿Por qué? Porque siempre cuando probábamos faltaba algo. Ay, pero es que faltó esto. Porque somos humanos. Cuando tú involucras una gestión de microservicios, pero también involucras que el despliegue, todas estas partes las va a hacer con infraestructura como código, una plantilla, obviamente eso está tácito de que eso va a ser idéntico a como estaba desplegado acá. Entonces te cercioras de que, bueno, mira, se me fue una región, hasta ni eso, pero el impacto es mínimo y eso se traslada en beneficio, menos trabajo, más horas de sueño para nosotros los arquitectos también, porque eso es algo también que es importante. Sí, la verdad, más horas de sueño, yo creo que eso es una de las características que más me gusta. Pensar que antes, yo recuerdo en alguna vez antes de compartir trabajo, compartir oficina y escritorio con Charlie en TerraCloud, también
compartimos escritorio de oficina, y anécdotas también con Carlos en otra empresa anterior. Yo recuerdo que más de una vez nos encargaban que creáramos una implementación, nos pasó un par de veces, teníamos que armar un servidor de LDAP para autenticación, con correo, y nos llevaba semanas. ¿Por qué? Porque íbamos y lo hacíamos artesanalmente y era otra época en la que nuestros servidores eran mascotas. Y hoy ya no son mascotas, ya son granjas. Nos convertimos en granjeros en lugar de ser cuidadores de un grupo de mascotas y que los queríamos, les poníamos nombre, los cuidábamos, los evolucionábamos, y lo hacíamos todo a mano. Y hoy ya eso ya es inviable. Es Ahí, inviable a la hora de hacer crecer tu ahí, infraestructura. ahí se ve que Damián tiene unos años, porque cuando le hablamos de nombre de los servidores, bueno, imagínate, había gente que le ponía nombres de planeta, había gente que le ponía hasta los, bueno, X, pero uno le tenía cariño a los servidores y ahora de pronto ya no están. Es más, ya ni siquiera hay servidores ahora, o sea, los ves ahora. Exactamente. Yo te digo una cosa, no me quiero poner tan viejo, pero AWS tiene Opsword que te sigue ofreciendo la posibilidad de poner nombres de planetas, de galaxias, de nubes, creo también, a los servidores, a las instancias. Así que quizá ahí también hay un poquito de nuestra era en ese punto. Tú, en tu caso, ¿qué crees que beneficia la infraestructura como código para el avance de los patrones de las aplicaciones modernas? Para mí el beneficio está en que te permite el crecimiento y la renovación y la actualización de tu infraestructura, porque vos armas un módulo y sobre ese mismo módulo vas trabajando y la aplicación es simplemente los cambios que hiciste en cuanto, es como que si crearas un template, agregás un par de variables más, modificás el release y ya está. Y sale Claro, andando. Entonces sumas tus mejoras en la infraestructura al Continuous Integration, Continuous Delivery. Entonces creo que eso está muy bueno. Y aparte también que puedes implementar también varias automatizaciones para el despliegue de la infraestructura, para el monitoreo, la detección de vulnerabilidades en las imágenes y todo ese tipo de cosas. Aparte también de que si yo implemento una mejora en este módulo para este cliente, también lo puedo llevar más allá. Entonces, no tengo que estar repitiendo cada vez más manualmente todo eso, sino que es una mejora para todos, no solo para tus clientes, sino para todos los que vayan a utilizar tus módulos. excelente. Sí, sí, la verdad que sí, una de las ventajas que también valoro mucho es la posibilidad de componer, de integrar y enriquecer. Y también a mí una cosa que me gusta mucho de esta característica de la infraestructura como código, dependiendo, yo soy muy usuario, uso mucho Terraform, pero también uso otros tipos de herramientas, pero la posibilidad de composar, es decir, agarrar el módulo de alguien, ponerle tu valor y volver a empaquetarlo como un módulo o simplemente implementarlo, eso por ahí, mira, tenemos una eminencia por aquí. Nos está saludando el pelado nerd. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por sumarte hoy. Y si tenés algún comentario sobre infraestructura como código para aplicaciones modernas, sería buenísimo escuchar tu opinión. Bien, aquí me gustaría un poquito pasar a hablar un poquito de, a ver, ¿cuál es la herramienta? Vamos a aprender un poquito un Flame acá. A mí me gusta aprender un Flame. Vamos a hablar un poquito. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la mejor herramienta de infraestructura como código y por qué? A ver, ¿quién quiere ir primero? Y esta la dejo que la elijan ustedes. ¿Qué les gusta más? Bueno, si nadie se anima, voy yo primero. Bueno, a mí, debido a mi background de programación de muchos años y de trabajar en Python, a mí me gusta más CDK. Como usuario, yo prefiero usar CDK. Me gusta la libertad que me da programar en mi lenguaje. Terraform por ahí
me siento muy limitado. Al ser declarativo es como que te limita demasiado. Y entre usar CloudFormation y CDK, prefiero usar CDK porque indirectamente estoy usando CloudFormation. Por eso y por la capacidad de poder, que no necesitar que esté todo implementado en CDK, sino podés usar directamente CloudFormation crudo cuando lo necesites, es que yo me inclino por CDK. ¿Qué característica es la que vos considerás que, que la gente le puede sacar más el jugo de CDK? Y algo más ya que nombraste CDK, ¿con qué lenguaje te gusta más utilizar CDK? Yo lo uso con Python porque me gusta el lenguaje y porque la expresividad que tiene, la forma de estructurar, de unir estructuras, te da una libertad muy grande. Y bueno, y el control de flujo que te da un lenguaje de programación, la capacidad de crear distintos tipos de objetos. Yo creo que alguien que va a empezar con esto, CDK, sobre todo si ya sabes programar en Python, es una buena forma de meterte en la infraestructura como código. Y acercar también un poco la infraestructura como código a los desarrolladores, a todos aquellos que creen que es una cosa súper difícil, que es solamente para SRE, para DevOps, para los raritos de infraestructura que nosotros solemos ser a veces. Sí, con CDK podemos tener pipelines directamente que los programadores aprendan solamente a instanciar determinados objetos y ya se pueden crear su propia infraestructura para sus propias aplicaciones. Entonces, está como mucho más cerca de un desarrollador. Excelente, Sí. excelente. Entonces, esto extiende un poquito, ¿vos crees que esto extiende un poquito más el concepto, o eso le pregunto a todos, incluso a la audiencia, ¿se cree que se extiende esto un poquito más al concepto de full stack engineer cuando hablan de que un desarrollador tiene que estar en todo el ciclo de vida de una aplicación? Sí, es buena pregunta. Es una buena pregunta, ¿no? Vamos a ver qué opinan un poquito. Ahí, Pablo el Pelado le hicieron también una pregunta sobre Terraform y está opinando, trasladándonos su opinión. La pregunta por la duda fue en qué casos no es bueno utilizar Terraform. Dice muchas veces te hace ir más lento. Por ejemplo, hacer deploys con Terraform es posible, pero en esos casos te conviene usar alguna herramienta que sea para eso. Y sí, la verdad que sí tiene toda la razón y está bueno mezclarlo, pero sí está bueno usar herramientas específicas también. Bueno, ahora le voy a, ya que habló Víctor, a vos, ¿qué te repito la pregunta por la duda? Sí. ¿Cuál es tu herramienta preferida? ¿Cuál es la que te gusta más? ¿Cuál es la mejor del mundo, si se quiere decir, para implementar infraestructura como código? ¿Y qué características por ahí crees que son las que más te hicieron adoptarla o las que más te gustan? Mira, quizás por tener como una preferencia, más allá es de la usabilidad que se tenga. Y quizás por lo menos en mi caso, como no soy programador, pero bueno, en el equipo donde estoy de programadores se les hizo más fácil CDK. Y creo que esa es una ventaja súper interesante para las personas porque acorta mucho el aprendizaje en ir ya a trabajar de una vez con CDK. ¿Okay? Pero a mí me encanta mucho en lo que es la parte de CloudFormation. ¿Okay? Y bueno, básicamente, ¿por qué quizás uso más esa que Terraform? Porque Terraform igual lo uso. Para ser franco, uso Terraform, uso CloudFormation. O sea, realmente ambas las uso. Pero va a ser determinante mucho de la versatilidad. Por lo menos hay muchas cosas que están más compactadas o mejor soportadas en CloudFormation para cuando vamos a utilizar, en ejemplo, AWS a Terraform. Pero también cuando quieres hablar de partes agnósticas, también Terraform es una buena oportunidad de trabajar. Entonces, digamos que va a depender mucho de lo que tú tengas como esos features, esas características. Por ejemplo, si quieres manejar a nivel de gestión de variables o gestión de entorno, quizás una va a ser mejor para la otra. Pero yo creo que ir un poquito más alto nivel en esa parte es eso. Pues, o sea, ¿cuál es la herramienta nosotros? O sea, yo preferí las dos, ¿ok? Pero digamos que más me voy por CloudFormation. Y porque es donde empecé, o sea, realmente empecé a trabajar. Al inicio fue, como lo dije al inicio, o sea, al inicio fue un pedal, porque eso fue
para atrás, para adelante. Yo no me entendía. Yo decía, pero ¿por qué tardo tanto para crear un SEO? O sea, no entiendo. ¿Ok? Y después comprendí que, bueno, que esa inversión que iba a hacer, ya no iba a invertir más. O sea, ya realmente lo que tenía era que cambiar un par de clics de comando y cuestiones, clic no de comando, y ya estaba listo otra vez. Y lo podía lanzar N cantidad de veces. Y creo que sería interesante esa parte, ¿de acuerdo? Ver cuál es la usabilidad. Por ejemplo, nosotros Terraform lo utilizamos mucho porque hay muchas cosas que podemos utilizar en un cloud provider o en otro cloud provider. ¿Okay? Pero digamos que si la ponemos de favorita, esa es como la top, la CloudFormation. Excelente. Ahí, excelente. Fíjate, hay un comentario interesante de Cristian. Sí. Iba a ir ahí. Sí, yo lo puse porque también tú sabías que se iba a ir ahí. Yo supuse que nos iban a preguntar o iban a hacer comentario de el caso de Helm, el caso de los Manifest Definition de Kubernetes y la posibilidad de utilizar estas definiciones y este tipo de código, o si podríamos decir, define la infraestructura dentro de un clúster de Kubernetes, y que también hoy en día cada vez se está extendiendo más y tiene la posibilidad de operar la nube a través de la API de AWS y ya se está sumando, digamos, algo que antes que nació para trabajar para hacer la forma de configurar Kubernetes, también se está extendiendo a poder interactuar con tu cloud provider, a crear recursos, y la verdad que eso es muy, muy interesante. Sí, sí, dale. Perdón, sí, no te quiero interrumpir, Charlie. No, decía que cuando se empieza a extender la infraestructura ya deja de ser, pues, teníamos la infraestructura asociada a computadoras, routers, digamos. Cuando empezó la nube se empieza a borrar ese concepto, y cuando llega una capa nueva que es un clúster de Kubernetes que le mete servicios adentro, se borra más esa idea de que son piezas. Es todo absolutamente abstracto. Y lo bueno de Helm es que nos permite extender la infraestructura como código hacia adentro del clúster. Así que bueno, seguirán habiendo más cosas de ese estilo, seguramente. La verdad que es muy, muy interesante. Ahí tenemos un comentario de Pablo también, los manifestos de Kubernetes en Terraform solo para Bootstrapping, o sea, solo para hacer correr una vez cuando se instala o pocas veces después de eso. Y también eso lo bueno de algunas herramientas de infraestructura como código para poder interactuar con servicios y extender mucho más allá, no solo en la nube, sino también con los servicios. Perdón que hicimos un poquito, me salté a la pregunta que tenía preparada, que le tocaba responder a Lu. Lu, decinos un poco, ¿cuál crees que es la mejor herramienta para infraestructura como código desde tu punto de vista? Y mira que yo he visto que vos tenés experiencia con un montón de herramientas y que también nos podés dar tu opinión. Así que para ti, ¿cuál es la mejor y cuál deberíamos usar todos? Porque vos mandás. A mí personalmente me gusta mucho usar Terraform, pero yo creo que siempre depende todo del caso de uso en realidad. Porque eso es lo que te va a definir cuál es la herramienta que más se ajusta y que te permite tener una mejor solución del problema que estás tratando de enfrentar. En mi caso particular, yo disfruto más de utilizar Terraform porque a mí me gusta, es justamente eso que les decía, de poder tener una solución ya preparada que puedo ir adaptando, y no solamente a distintos clientes, sino a distintas cloud providers y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gusta más Terraform. Excelente. Y voy a salir un poquito del programa. ¿Consideran, ya que surgió el tema de los manifests de Kubernetes que nos permiten también interactuar y crear infraestructura como código desde el propio clúster y manejar a la nube? ¿Cuáles los frameworks? Por ejemplo, tenemos un montón de frameworks que han surgido en la última época que nos permiten definir, por ejemplo, para Lambda, poder crear recursos en la nube cuando lo desplegamos, pero de una manera mucho más fácil. ¿Consideran ustedes que se está avanzando desde el tooling
para ayudarnos a crear la nube? ¿Qué frameworks conocen que nos puedan ayudar a crear infraestructura como código desde un YAML definition, así como lo dijimos de Kubernetes, pero que sea un poquito por ahí para serverless o cosas por el estilo? Y vamos, ya que la tengo ahí en primera plana, le voy a dejar a Lu que si nos quiere responder y después le pasamos la palabra a Víctor y a Carlos. Y bueno, yo creo que justamente con eso que decía de que cada herramienta hay que ver qué herramienta por ahí, por ejemplo, armar las lambdas con Terraform suele ser bastante trabajoso, en cambio utilizando serverless es justamente armar una funcioncita y listo, y ya está, ya sale, y podés agregarle más los gateways y todo ese tipo de cosas. Entonces es mucho más ágil que usando solo Terraform. Víctor, ¿vos has trabajado con algún framework de Lambda, pongámoslo así, o de funciones como código que te permitan crear infraestructura en la nube? Realmente lo que he trabajado mucho es a mano, o sea, lo he hecho todavía trabajando mucho con el tema de CloudFormation, pero digamos que en mi equipo sí hemos tenido experiencia trabajando con Serverless Framework, que te ayuda un montón, ¿ok? Y hay un montón de características que ya tienen listas preparadas, y eso inclusive creo también con la parte del SDK también hay un montón de cosas que ya también están bastante fáciles. Y creo que eso es lo nuevo que viene ahorita, o lo nuevo no, lo que te continúa haciendo, es las cantidades de features que están sacando, o sea, las cantidades de características, porque si hablamos de unos años atrás, antes era complicado hacer una fracción de código o algo porque tenía muchas cosas, muchas variables. Ahorita lo puedes hacer algo así bastante rápido, sobre todo cuando vas a desplegar por lo menos una arquitectura a nivel de contenedores. Eso antes para hacer algo en SCS era, bueno, me acuerdo que también viene de esa parte donde SCS era y ahora es más fácil. Entonces creo que esa es una parte bastante importante, pero no he tenido mucha experiencia trabajando con algún plugin o algún feature, pero hay un montón en Internet, de verdad. Nosotros trabajamos inclusive con gestión de monitoreo, con aplicaciones externas para gestionar mejor los monitoreos a nivel de microservicios, para Lambda, Dynamo, y al final traes todo de CloudWatch, pero digamos que la aplicación te la pone más fácil. Bueno, Lumingo es uno de los que nosotros usamos que es bastante bueno. Respecto a esto último que dice Víctor, recientemente CloudFormation integra herramientas de terceros, entonces vos podés, escribiendo código CloudFormation, generar, por ejemplo, lo que yo he hecho es generar monitores en Datadog que monitorean la infraestructura en AWS, pero lo creas desde tu código CloudFormation. Eso está muy bueno. Y respecto a las Lambda, AWS sacó hace un tiempo, está como madurando de a poco, no es tan maduro como Serverless Framework, pero tiene su propio Serverless, como le llaman, Serverless Application Model, que permite integrarse con CDK, y vuelvo a CDK, para tener una integración bien simple y fácil entre la infraestructura como infraestructura, la Lambda como pieza de infraestructura y el código de la Lambda como otro componente más. Es súper... de falta madurez, eso sí, eso lo tengo que reconocer, todavía no está suficientemente maduro. Excelente, ahí te dejaron un mensaje, Carlos, en el chat. ¿Cómo está? De Cristian Vargas. Hola Cristian, gracias. Sí, Cristian me escribió por los comentarios de YouTube. Bueno, como ya para hacer un poco un wrap up y un cierre de este episodio, la verdad que la charla ha sido muy interesante, hemos tenido mucha interacción y algunos visitantes ilustres. También ahí por ahí lo vi que estaba Mario Mono, que nos vino a visitar Mario Mercados de Colombia. Gracias por sumarse también a Pablo,
el Pelado Nerd, y a los chicos que han estado participando en el chat, así que muchas gracias por sumarse, por interactuar. Así que vamos a estar un poquito tratando de organizar otros eventos de este tipo. También quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a participar de los user groups que tengan cerca. Si bien este es un evento privado, o sea, lo organizamos desde TerraCloud, también nosotros, todos los que estamos aquí presentes, trabajamos mucho en comunidades. Nos gusta hacer crecer a las comunidades, devolver un poquito de lo que nosotros tomamos de ellas cuando nos formamos. Entonces los invito a sumarse a los distintos user groups que estén más cerca de su zona. Si no quieren sumarse a un user group, también tienen comunidades un poco más abstractas, más generales, como puede ser CISARMY, que es para mí organiza la mejor conferencia de informática y tecnología de toda Argentina, que es Nerdearla. Así que también se pueden sumar a ese tipo de comunidades, en las cuales la verdad que la mayoría de la gente busca ayudar a hacer crecer profesionalmente al resto y ayudar a todos los que están empezando, tratando de ser esa persona que necesitaba cuando estabas empezando por primera vez y no tenía la más pálida idea cómo arrancar. Así que un poco eso es un llamado a sumarse en las comunidades y devolver un poquito y animarse a charlar, porque esto es una charla de amigos más que una charla que darías en una universidad, por ejemplo. Así que bueno, me quedo un poco con algunas conclusiones finales, como ya para darle un cierre al evento. Me gustaría tomar algunas palabras como diciendo, la infraestructura como código nos permite extender, nos permite... Charlie dijo que nos permite también llevar, al utilizar lenguajes como Python a través de CDK, poder llevar a personas que ya tienen una experiencia programando. También me quedo con lo que decía Víctor, que nos da más horas de sueño, porque nos reduce un poco el estrés, nos reduce un poco la cantidad de trabajo que tenemos que hacer a la hora de extender nuestras funciones, de saber que van a ser seguras, de saber que vamos a obtener los mismos resultados cuando digamos, volvamos a repetir. También por ahí Lourdes nos dijo que nos permite crear otras cosas, que nos permite crear ambientes a partir de lo que ya hicimos. Entonces eso nos ahorra un montón de tiempo a la hora de desplegar y nos permite que tengamos los mismos resultados. Así que bueno, esos son algunos de los takeaways. Ustedes, chicos, si quieren comentarme alguna cosa que se llevan de esta charla de este Fireside Chat, empiezo con Lourdes. Bueno, nada, quería agradecerte permitirnos participar. La verdad que estuvo muy bueno conocer las experiencias y bueno, también aprender un poquito más, ¿no? De parte de los compañeros que acá han estado compartiendo sus experiencias y sus conocimientos. Excelente, excelente. Gracias. Víctor. Perdón, que estaba muteado. No, te preguntaba, ¿qué te llevas como conclusión de este evento, de lo que hemos charlado? Carlos, ¿cierto? O es que no, creo que hubo No, perdón, Víctor decía. Ah, disculpa. No, de verdad que muchas gracias. Lo interesante de estas sesiones o de estas charlas es escuchar eso, lo que dice Lourdes, de las experiencias, el contenido de cada una de las vivencias que hemos tenido nosotros. Y más allá de eso, de lo que nosotros tenemos como experiencia, también es el mensaje. Que tengan la oportunidad de probar, a los que no han iniciado, puedan probar, puedan validar. Sé que va a haber al inicio un reto de que, bueno, ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo empezar? Pero se van a dar cuenta de que cuando empiecen a trabajar con esas herramientas y con esas grandes informaciones a nivel de arquitectura y de aplicaciones, les va a ir muy bien, sobre todo por lo que mencionamos con todas estas ventajas. Hay mucha documentación. Yo soy amante de la lectura y creo que la documentación es increíble. Hay una gran cantidad de workshops, una gran cantidad de documentación, los grupos de usuarios. Siempre lo digo, o sea, apóyense con los grupos de usuarios, que hay mucho talento, hay muchas personas con muy buen conocimiento, como estamos acá nosotros hoy, también hay bastantes personas. Y creo que es eso es lo que es el mensaje que les daría el día de hoy. Y bueno, de verdad que muchas gracias también por el espacio, porque
bueno, Damián y el equipo sabe que a mí me encantan compartir conocimiento y estar con estas actividades y que se repita. Gracias a vos por sumarte desde tan lejos. Carlos. Bueno, yo me llevo, estoy gratamente sorprendido por las preguntas. Vi que hay como una duda grande que por dónde empezar. Bueno, más o menos les dijimos si son programadores empiecen por CDK, si no empiecen por Terraform. De todas maneras, todas las alternativas son buenas y no les va a costar mucho pasar a otra una vez que aprendan una. Digamos, la primera es la más difícil, después es más o menos lo mismo. Y bueno, de nuevo, me encanta participar con la comunidad y les tiro un anuncio parroquial. El 10 de marzo tenemos el primer encuentro del AWS User Group Patagonia. Así que si hay alguien de la Patagonia entre los que están participando de la charla, estoy a disposición para sumarlos al ciclo de charlas del User Group Patagonia. Qué hermoso que ve cuando se extiende y cuando nacen nuevos grupos de usuarios. Ahí recién nos preguntaba, ya te digo, Luis, de dónde podía obtener cuáles son los user groups de la región. Aquí les acabo de dejar en los comentarios la URL de donde pueden buscar los user groups de Amazon. Por supuesto, como les decía recién, aparte de los user groups de Amazon, también hay otras comunidades que los pueden ayudar si están más orientadas a otras tecnologías, como pueden ser no me animo a decir extintos Linux User Groups, porque todavía los hay, pero también hay comunidades de sistemas de programadores, en el caso de Sysarmy, que básicamente su lema es dar soporte, el soporte de los que dan soporte. Así que eso siempre ayuda y está para que ustedes pregunten todo. No, ninguna pregunta tienen que tener miedo de hacer, todas las respuestas van a obtener de la comunidad. Siempre va a haber alguien que los pueda ayudar o guiar. Así que muchísimas gracias por sumarse hoy en vivo. A todos los que se inscribieron en el formulario de este evento, les vamos a hacer los que participen por un sorteo de créditos. Vamos a sortear créditos profesionales de AWS para que puedan cargar en su cuenta de AWS y probar los servicios. Para todos aquellos que tienen una startup o algo, también pueden dejarnos sus datos si necesitan algo de ayuda. Víctor, me gustaría también si quieres dejar los datos de tu empresa. Víctor, su empresa está en Panamá, pero también brinda servicios de consultoría y DevOps como TerraCloud, pero en la región de Centroamérica. También nos puede dejar sus datos. Así que, bueno, también un pequeño aviso parroquial desde TerraCloud. Los queremos invitar a todos aquellos que quieran sumarse a nuestro equipo. Tenemos posiciones abiertas en Site Reliability Engineering, DevOps Engineering, así que no duden en sumarse, escribirnos. Nos pueden contactar a través de nuestros canales de redes sociales. En LinkedIn nos pueden buscar como Talents TerraCloud, nos pueden buscar en Instagram. Ahí Lili nos estaba pasando recién en el banner cuáles eran las redes sociales de TerraCloud para que nos sigan. Así que cualquier duda que tengan nos pueden contactar y si quieren sumarse en su equipo y también si quieren sumarse a alguna comunidad, si nos quieren hacer preguntas sobre las comunidades, dónde obtener ayuda, también lo pueden hacer. Así que más que gustosos de poder ayudarlos a encaminar su carrera y aprender sobre nuevas tecnologías. Así que desde ya muchísimas gracias. Les agradezco a todos los invitados que nos dieron un poquito de su tiempo para hoy que pudiéramos charlar y los esperamos en la próximo evento que vamos a realizar. Vamos a tratar de hacerlo cada 2 meses para no aburrirlos tanto. Están todos invitados si alguien se quiere sumar a darnos su opinión de tecnología. Ya después vamos a estar publicando en las redes sociales de TerraCloud cuáles son los próximos eventos, pero pensamos hablar de tecnologías que utilizamos para correr plataformas. También pensamos hacer un episodio sobre la guerra de los containers, aunque
la verdad que capaz que le cambiemos el nombre porque no está bueno usar el término guerra en este momento, pero básicamente si tuvieran que elegir contenedores, ¿qué tecnología utilizarían para correr sus plataformas? Y también tenemos ahí un poquito, quiero charlar un poco, vamos a aprender algún flame relacionado con Data Analytics y quizá con un poquito con ingeniería de datos y Machine Learning. La verdad que es un tema muy interesante en el que Charlie nos puede aportar un poco de valor y vamos a tratar de invitar a personas que sean especialistas en el rubro. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos los que se sumaron, a todos los que nos hicieron el aguante durante toda esta hora. La verdad que por favor suscríbanse, así ya para el próximo se enteran directamente cuando publiquemos el evento en nuestras redes sociales. Así que de ya, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo evento. Chau, chau, gracias. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Chao.